Hola chicos, Historia del Arte y de la Cultura 156. Llegamos por fin, llevamos unos cuantos vídeos de todos alrededor del Renacimiento, pre-Renacimiento, etc. Por fin llegamos a la cúspide, ese momento en que uno llega a la cumbre y dice, ¡guau! ¡Qué panorama! Es lo que vamos a ver en este vídeo. Empezamos, porque a lo mejor dura 2 como mínimo o 3. Lo que debe decir. Dice apogeo, que significa pues el punto más alto. Y ahí dice, titula también, y colosos del Renacimiento italiano, porque lo fueron, colosos mundiales. La edad de oro del arte italiano, que así también se llamó este periodo. Va desde finales del siglo XV a mediados del XVI. Siglo XV, XVI, si lo ponemos hasta aquí el XVI, pues hasta mediados del XVI. Este periodo vamos a ver. Llamado el apogeo o edad de oro del Renacimiento. O sea, de las dos formas se dirigen en los libros. Apogeo y edad de oro del Renacimiento. Durante este periodo, verdadera edad de oro del arte italiano, florecieron los más geniales artistas, entre los que brillan como estrellas de primera magnitud, los fuera de serie, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael, esta terna, que en muchos libros solo pone esta terna, Leonardo, Miguel Ángel y Rafael, y aquí añade y Tiziano. Tiziano, pintor, está en algunos libros un poquito descolgado de la altura de estos tres. Es como si dijéramos primera magnitud y segunda magnitud, pero muy grandes. Los cuales, igual que los escritores o humanistas, habían roto ya todos los lazos con la Edad Media y con el clericalismo y han penetrado profundamente en la antigüedad clásica, cuyo pensamiento y arte se han asimilado. O sea, ya lo han digerido. Ya no les causa extrañeza. Ya lo ven como algo natural, como el agua en el que se mueven ellos como peces. Y algunos de ellos, como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel, son genios universales. Es decir, que si entre los 4 hubiera que elegir 2 de trascendencia universal, por lo que su obra ha supuesto, serían Leonardo y Miguel Ángel, que revelan múltiples talentos artísticos. El Homo Universalis, Miguel Ángel, Leonardo, dominaba todo, física, química, música, matemáticas, poesía porque hacían poesía también, pintura, escultura, increíble. Talentos artísticos y científicos y elevan el arte renacentista a cimas sublimes. Como veis, la doctora Comas no escatima elogios a estos grandes personajes. Si bien, igual que en el periodo anterior, las artes florecen en todos los estados y ciudades de Italia, si bien florecen en todas, el principal centro cultural y artístico de este periodo fue Roma, que arrebató el cetro a Florencia, le arrebató la supremacía artística del periodo anterior. Florencia había sido el todo, el sumo, el principio, el fin, unos frutos muy logrados en todos los aspectos. Dice, fue en la ciudad eterna donde el Renacimiento, bajo la protección de 2 papas, Julio II, que tuvo su papado entre el 3 y el 13, entre el 3 y el 13, este trocito, entre el año 3 y el 13, Julio II. Y le sucede, es decir, del 13 al 21, del 13 al 21, una cosita así, porque aquí estaría, en medio estaría el 25, en el siglo XVI, le sucede
el hijo de Lorenzo el Magnífico de Florencia. ¿Y cómo se llamaba o cómo se llamó siendo papa? Pues se llamó León X. León X, entre el 13 y el 21. Hijo de Lorenzo el Magnífico. Es cuando el Renacimiento alcanzó su apogeo. Además de, seguiría luego, muerto el Papa León X, seguirían las obras que él iniciase. Lo mismo que León seguiría con las obras que iniciase el Papa Julio II. Además de Roma y Florencia, en cuyas ciudades trabajaron Miguel Ángel y Rafael. Otros focos artísticos, vamos a leerlo bien, haciendo las comas y no puntos. Dice, además de Roma y Florencia, en cuyas ciudades trabajaron los dos, Miguel Ángel y Rafael, otros focos notables artísticos fueron también Milán y Venecia. Milán y Venecia. Es decir, esto se da en 3 ciudades. Roma, primero. Florencia pasa a segundo plano, pero todavía con mucha actividad, Milán, con el gran Ludovico el Moro. Aquí le llama, a la autora de este libro le gusta llamarte el Moro. Y en otros libros, en internet y todo esto, prefieren llamarle Sforza, que era su apellido, Sforza, la familia de los Sforza. Milán y Venecia. Veremos que Venecia sobre todo la pone por Tiziano, así como Milán la pone también por arquitectos, por Rafael, por Miguel Ángel, y por otros bastantes que Ludovico tiraba fuerte. Roma y Florencia tiraban, pero Milán también tiró mucho con este mecenas, con Ludovico. Y además era una lucha por llevarse lo mejorcito. Y él se llevó unos tantos muy buenos. En concreto, Rafael. Bramante también se lo había llevado, pero luego Roma se lo quitó para iniciar la gran obra arquitectónica de este periodo del apogeo, que ya sabemos que fue San Pedro del Vaticano, en la Basílica del Vaticano. Y Venecia, donde floreció una escuela de grandes coloristas de Tiziano. Vamos a ver ahora, antes de empezar con la arquitectura, vamos a ver la literatura, o sea, letras. Literatura. La literatura fue un poquito dejada como segunda producción ante la magnificencia de las artes plásticas y arquitectónicas. Es decir, no hubo un florecimiento así como en el Renacimiento fue literaria, con Petrarca, con Dante, no. Aquí no. Aquí son más bien de segunda división. Por mucha fama que haya logrado Maquiavelo con su libro, que vamos a verlo. Los escritores. Aunque durante el pleno Renacimiento, los escritores fueron eclipsados, esa era la palabra que buscaba yo, eclipsados por los artistas, destacan entre aquellos 3 ilustres prosistas e historiadores. Maquiavelo. Prosista. Maquiavelo. Autor de El Príncipe. El Príncipe. Obra inmortal. En práctica, cuando te diga qué concepto tenía del Príncipe, vas a decir, bueno, pero si eso es lo que hoy se da. Pues mira quién lo definió. No vamos a decir que lo creó. ¿Quién lo definió? ¿Quién tuvo el suficiente olfato político como para definir cómo era el mandatario, cómo era el príncipe? ¿Cómo tenía que ser? No creo que llegase a ese aspecto que él lo recomendara.
Él hizo una fotografía perfecta de cómo era el príncipe, que ha venido repitiéndose fotocopias. Ahora lo vais a ver. Obra inmortal que refleja magistralmente la política amoral, política amoral, A ya sabes qué significa sin moral, la política amoral, sin moral, seguida por el gobernante o príncipe de su tiempo. Luego tiene un epígrafe para él, solo para Maquiavelo. Y antes de esto nos recuerda otro. Castigliano. Este fue más suave. Este no fue al príncipe impertérrito, el príncipe implacable por conseguir sus objetivos por encima de lo que sea. No. Castigliano fue al hombre educado, al hombre guapo, dulce, fuerte, sabio, tanto como sabio no, pero culto, galante, el cortesano, que así llamó o así tituló su libro. Su libro, El cortesano. Siempre se ha dicho, sobre todo cuando se estudia a Garcilaso de la Vega, que era un ejemplo de cortesano. Es decir, que se seguía por las recomendaciones y los principios que Castiglione, ¡ay, madre mía! Castiglione, ya lo había castellanizado yo. Ay, señor. Castiglione, que sobre el cortesano expone el tipo ideal del cortesano renacentista: culto, refinado, distinguido y elegante. Culto, refinado, de unos modales exquisitos. Distinguido, o sea, no apueblereinado, fuera de todo lo vulgar, y elegante, de cuidar su presencia exterior. Este era el concepto de cortesano que dio Castiglione. Y luego también Guicciardini. Guicciardini, autor de la primera historia de Italia. Historia de Italia, que abarca un periodo del 1404 a 1532. La primera historia de Italia, que él dice. También son notables un poeta. O sea, tenemos aquí un político, un sociólogo, aunque este también tiene bastante de sociólogo, pero más bien político, sociólogo, Guicciardini, historiador, y Tasso, poeta. Autor del poema épico Jerusalén liberada. Jerusalén liberada. Poema épico. Ya tienes vídeos en literatura donde encontrar lo que era, y en lenguaje, lo que es un poema épico con los principales, con la Odisea, la Eneida, etcétera, etcétera, a los que Tasso imitó.
porque él también era renacentista y buscaba beber en los autores griegos y romanos. Y Ariosto, al que se debe otro poema épico. Ariosto. Otro poema épico, es decir, también vamos a calificarle como poeta, Ariosto, aunque sabemos que la épica tiene mucho de narrativo. ¿Acaso lo califica como poeta? Ariosto no. Ariosto lo calificaríamos ya como literato en general. Al que se debe otro poema épico, Orlando Furioso. Ariosto, aunque por el título y por lo que me suena a mí de Orlando Furioso, que luego ha servido de ejemplo para otras obras producidas en Occidente, sí que le tenemos que dar el nombre de poeta también. Orlando Furioso. También poema épico. Escritos a imitación de la típica epopeya clásica. Bueno, Maquiavelo. Segunda vuelta de tuerca sobre Maquiavelo, que lo suele hacer mucho la doctora Comas, con el personaje más importante del periodo que está estudiando. Maquiavelo, nacido en el 469 al 527. Maquiavelo, desde el 1469 a 1527, esa fue su vida. Es el mejor prosista italiano del Renacimiento. Es decir, si tenemos que coger una prosa en aquel naciente italiano que provenía o prácticamente era el mismo que el toscano, y Florencia, a Florencia se le debe la implantación y el éxito de este idioma en toda Italia. ¿Por qué? Porque produjo obras muy notables, mucha producción y buena, y eso hace que un idioma se extienda, se expanda. A veces también son las situaciones socioeconómicas, comerciales, las que expanden un idioma, pero sobre todo son las producciones, o antiguamente eran las producciones de literatura que se hacían en él, de escritos. Dice, fue secretario de la República de Florencia, como no, florentino. Secretario de la República de Florencia, lo que le dio ocasión de conocer a fondo, y tan a fondo, la política y la conducta del gobernante o príncipe italiano de su tiempo. Y mira ahora qué lindezas le dice. Qué lindezas le dice de cómo era el gobernante de su época. ¿Les haría gracia a los gobernantes que leyeran esto? Pues hombre, no sé si les haría gracia, pero no pudieron vengarse, porque se editó cuando ya había muerto Maquiavelo. O sea, una edición póstuma. Déspota. Déspota. Mirar por encima del hombro a cualquiera. Cruel. Pero hombre, ten compasión que... No, esto lo requiere el Estado, esto hay que hacerlo. Hay que matar a esto, o hay que apresar a tal, o hay que hacer esta mentira, y hay que montar este desaguisado por el bien de la República, de la res pública, es decir, del interés común, del que yo soy el manipulador, iba a decir, no, el gobernante, el que lo ejecuta. Y por lo tanto puedo ser incluso cruel si llega el caso. Pero ¿cómo vas a separar a su madre de su hijo? Eso es una crueldad. Hay que hacerlo por intereses de la República, porque ese niño va a ser luego, o porque su madre te está... Cruel. Astuto. Esa parte de la inteligencia que es la astucia.
el adelantarse, penetrando e imaginando el porvenir y tomando ya medidas para que todas las aguas y todas las ascuas se arrimen a su sardina. La astucia, la prevención en la consecución del triunfo. Dice león y zorro a la vez. León y zorro. El león es la fortaleza, el zorro es la astucia. El león es la mano derecha, el zorro es la mano izquierda, que opera, que acciona ocultamente, sin ser vista, con segunda intención. Sin escrúpulos ni humanidad. Sin escrúpulos. ¿Sabes que escrúpulos son sentimientos de culpabilidad? Que te impiden ejecutar una mala acción. Eso serían los escrúpulos. O sentimiento de haberla ejecutado. Puede haber escrúpulos también psicopáticos, creyéndose que has ejecutado algo malo y en realidad no. Lo que ocurre es que tú le das mucha importancia en tu mente, en tu persona, a ese hecho, que para la moral en general resulta nimio, y tú, ¡guau! Fíjate, se llama también escrúpulo a una piedrecita que se te mete en el zapato. Oiga, que es que tengo una china en el zapato que no me... Oiga, pero si una china será de este tamaño, que va... Sí, pero impide mucho, merma mucho. Ese sería un escrúpulo. Ni humanidad. Ni escrúpulos, sin escrúpulos y sin humanidad. Por humanidad, pues pon también el adjetivo humanitario que se utiliza hoy. Humanitario significa misericordioso, generoso, solidario. Bueno, pues de eso nada. De eso nada. Capaz de la mayor villanía. Capaz de la mayor maldad. Capaz. Ojo, porque ahora es interesante. Lo mismo puede ser el mayor villano que el más generoso. Ha organizado unas fiestas, ha dado, está dando limosnas a todos por la boda de su hijo, no sé qué. Bueno, una generosidad impresionante, tirar la casa por la ventana. Ese mismo que en otras ocasiones puede ser un auténtico villano, matar de hambre a toda una población o lo que hiciera falta. O sea, depende de sus intereses. Lo que le vaya a dar mayor fruto a él o a lo que gobierna, y según convenga a sus fines e intereses, cuya consecución justifica todos los medios. Para él es la antítesis de aquella frase que se suele decir en derecho y en moral y en ética: el fin no justifica los medios. Pues para él sí, la antítesis sería el príncipe de Maquiavelo. El fin justifica los medios. El fin es nuestro poder. El fin es nuestra prosperidad. El fin es tener bienestar, todo eso. Y eso justifica los medios. Si para llegar a eso nos tenemos que cargar a alguien en el camino, nos tenemos que portar de forma inhumana con alguien o con algo, lo haremos. ¿Por qué? Porque el fin es bueno. No. En ética y en moral sabemos que no es así. O no debe ser así. Pero si estás comparando ahora con el patrón del gobernante, del político, que realmente se da en nuestros días, tienen mucho de esto. Tienen mucho de esto. Pero, ojo, que este príncipe, ojito, no es un bestia, no es un
un bruto, un borde, no. Dice, puede ser también culto, afable, refinado y elegante. Es decir, prácticamente puede ser, cuando le convenga, puede ser un cortesano. Puede ser todo esto, el príncipe. O sea, no solamente todo esto peyorativo, excluyendo el más generoso, sino que además puede ser culto, refinado, distinguido, elegante, cuando las circunstancias se lo recomienden, cuando las circunstancias sean propicias para ello. Dice, esta política amoral, es decir, sin moral, de intrigas y mala fe, sigue abundando, de intrigas. Sí, vete diciéndole a este que su mujer le ha dado, y a este otro, dile que no se sepa que te lo he dicho yo, intrigando, hay que lograr que, y mala fe, es decir, con maldad, calumnia, que algo queda, como decía el otro, que sacrifica los intereses particulares, los intereses de una persona o de una pequeña colectividad, por los intereses generales, los intereses del Estado, para triunfar. Es curioso que aquí parece que el fin último sean los intereses del Estado, y el Estado somos todos. Hoy hay una diferencia, y es que parece que muchos gobernantes actuales tendrían ahí una pequeña disensión con este, porque parece todavía peor que no es que persigan los bienes, el bien del Estado, el bien de la colectividad, el bien general, sino permanecer en el poder, es decir, su bien solo particular. Y los de aquellos poquitos que le conserven en la butaca, en la silla, en el sillón. O sea que al fin el príncipe era por su estado, por su región, por su país entero. Cosa que hoy decimos que no llegan a eso tampoco, que lo hacen por su bien personal, por mantenerse en el poder. Pactan con el diablo. Hay muchos refranes a propósito de esto. Uno de ellos es poner una vela a Dios y otra al diablo. Ser piadoso cuando te convenga y ser un auténtico demonio también cuando te convenga. Dice, particulares son los intereses del Estado o de su gobernante. Claro, o de él, que es donde yo me inclinaba en la actualidad. Y que el genio de Maquiavelo, la inteligencia y el buen hacer de Maquiavelo, supo exponer magistralmente en su Príncipe, en su libro Príncipe, un libro inmortal. Esta teoría, esta semblanza, este obrar, se denomina y ha pasado a denominarse por su nombre maquiavelismo. Y seguro que tú en más de una ocasión has oído decir de alguien, no alabándole, sino todo lo contrario, eso es maquiavélico. Desde luego, lo que ha urdido, lo que ha hecho, lo que tal, todo lo que ha fraguado para esto, ha sido algo maquiavélico. ¡Qué horror! Obras suyas son también Historia de Florencia, o sea, otras obras de Maquiavelo. A ver, no queda sitio por aquí, te las digo, reténlas. Historia de Florencia, él conocía Florencia muy bien, íntimamente, psicológicamente, de sus personajes y gobernantes, y ya lo hemos visto, pero también le interesaba la historia de Florencia que escribió y discursos sobre un historiador de la Roma antigua, sobre Tito Livio. La historia le gustaba, no solo la historia de su ciudad, sino también la historia antigua. Bueno, hasta aquí, digamos,
una introducción al apogeo del Renacimiento, con lugar en Roma y las otras 3 ciudades, Florencia, Milán y Venecia, que no exclusivamente, sino que se dio en todas. Aquí, por ejemplo, ha perdido un poco de fuerza Nápoles, que también había sido Pisa, Perugia, que seguirían con su protección de artistas y producción de obras notables, pero por supuesto no llegaron a la altura de Roma, no, de Florencia quizás tampoco. Y aquí ya sabes que Roma está muy por encima de Florencia en este periodo, desde finales del 15 a mediados del 16. Iremos luego con las otras artes y entraremos ya una por una: arquitectura, escultura, pintura, etc. Hasta luego, chicos.